Hola mundo, bienvenidos a Salvatips, el canal con los tips más randoms de YouTube. El día de hoy haremos un unboxing de la silla gamer Ninja Blade NA091R en color rojo. Estamos en la página oficial de Nacep Technology, empresa mexicana del estado de Jalisco dedicada a la tecnología en la computación. Observamos algunas características de nuestra silla. La silla tiene un respaldo de 82 centímetros de alto con un asiento de 45 por 51 centímetros, ideal para todo tipo de cuerpo, con pistón ajustable de 130 a 139 centímetros de alto. Cuenta con un pistón clase 3 reforzado. Como dato interesante, los pistones de gama alta son los de clase 5. La silla nos ofrece un ángulo de inclinación ajustable de 90 a 140 grados, ideal para cualquier tarea frente a la computadora. Nos ofrece los soportes cervicales y lumbares necesarios para dar soporte a nuestra espalda y viene con un forro de piel sintética. Aguanta como máximo 140 kilos. Pues sin más rodeos, vamos a lo que nos interesa. Quédate y toma el tip. Un dato interesante es que Nacep Technology trabaja a través de distribuidores, así que deberás elegir entre su amplia lista. Es importante comparar precios con cada uno de ellos, pues su precio varía según el vendedor. Un gran tip que les puedo dar es comprar sus productos Nacep a través de las páginas Ciberpuerta. Yo aquí pedí la silla. Comparando con los demás distribuidores tienen los mejores precios del mercado. La silla en esta página tiene un precio al día de hoy de 3.129 pesos mexicanos más envío. El envío está aproximadamente en 250, dando como un total un precio de 3.379 pesos que puede variar según el día. Si te gustaría saber más sobre cómo fue mi experiencia con esta tienda, te invito a dejar un buen like y hacérmelo saber en los comentarios. Hola de nuevo, ya nos llegó el paquete, tardó aproximadamente 4 días en llegar. Podemos observar que de entrada tenemos una silla con el empaque maltratado. Esto se le atribuye a la empresa que me trajo el paquete. En esta ocasión hice mi pedido por estafeta ya que estaba un poco corto de dinero y era la opción más barata. Y había escuchado del mal servicio que dan a veces, sin embargo a pesar de todo la silla se encontró en buen estado. Vamos a abrirla. Ok, por aquí tenemos el instructivo. Vamos a acercar un poco la cámara. Tenemos la base, que por cierto es de metal. Sus tornillos. El respaldo, que viene muy bien empaquetado. Por aquí tenemos los cojines, los descansabrazos. Esta es la póliza de garantía y el asiento. Por acá tenemos el pistón y su caja. Acá abajo tenemos las ruedas. Y de este lado las palancas del sillón. Vamos a empezar a armar nuestra silla. Tengo que admitir que fue muy fácil hacerlo. Sin embargo, a la hora de poner el respaldo con el sillón, me compliqué un poco, así que no te caería mal un par de manos en ese momento. Me tardé alrededor de 50 minutos en armarla. Si quieres saltarte todo este proceso, puedes ir directo al minuto 8.
Estamos de vuelta. A continuación te voy a contar mi primera impresión y experiencia con la silla. De entrada, se siente cómoda y se amolda muy bien a tu postura gracias a los cojines, ya que los puedes acomodar a tu gusto, brindándole mejor soporte a alguna parte de tu espalda en específico. El siguiente punto que me sorprendió fue la altura que te eleva el pistón. Yo mido aproximadamente 1.78 metros. Cuando alcancé el punto máximo, mis pies lograron separarse del suelo, lo cual es útil para las personas altas. Otro punto a favor de la Ninja Blade es que se logra reclinar hasta 140 grados, hasta podrías dormir cómodamente en ella. Vamos a verla más de cerca. Podemos ver las costuras, se ven y se sienten bien. Sin embargo, en algunas partes la costura no es uniforme. Acercándonos gracias al zoom, podemos ver un poco mejor la textura de la piel sintética. Se siente bien, sin embargo su calidad no es de 10 y llega a ser una silla un poco calurosa al rato de estar sentado. Tengo que admitir que después de un par de días los cojines ya se han empezado a deformar. Su material no está mal, pero a la larga presiento que se tendrán que reemplazar. Otro punto para comentar son las ruedas, y considero que son lo peor de toda la silla. El plástico se siente débil, aunque no todo es malo, el color y el diseño se ven apantalladores. Y eso sí, el super plus de toda la silla es su base de metal rígido en acabado cromo. Ah, y casi lo olvido, el marco de la silla parece ser de metal, se siente rígido y de buena calidad. En general, es una silla con partes muy buenas y partes no tan buenas, pero que hacen el trabajo con eficiencia. Después de todo, al ser tan barata, es normal que el presupuesto se tenga que equilibrar quitando calidad en algunas partes. Sin duda alguna, una de las mejores sillas económicas calidad-precio. A mi parecer, se está pagando lo que se consumen. Después de todo, hay sillas al mismo precio y de peor calidad rondando por internet. Si ya llegaste hasta aquí, te pido por favor que me regales un like y escribas en los comentarios qué tal te pareció el video, para así mejorar la calidad del canal. Recuerda, comparte el tip.